Bien, aquí estamos. Estamos nuevamente. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Recién se había sumado gente. Vamos a ver si podemos conectarnos. Antes estuvimos probando por privado con el doctor Carlos Laje, especialista en cannabis medicinal. Ya le hemos enviado la invitación, así que esperamos que se conecte, así como las otras personas que también nos estaban viendo. Los invitamos a que esperen un ratito. Tenemos tormenta y lluvia sobre la ciudad de Marcos Juárez, así que eso espero no nos afecte y podamos hacer la charla. Yo voy viendo a ver si está por ahí. Y si se une. Bueno. Y ahí lo agregamos al doctor Carlos Laje, que me dice que no puede ingresar, ¿eh? Hola, doctor. ¿Cómo estás, Alejandra? Bueno, tenemos problemas de Yo sí. comunicación. ¿Usted me escucha bien? ¿Vos? Ahora sí, ahora sí. Estamos con tormenta aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Espero que eso no nos afecte la conexión. Me parece que va a salir bien. Bueno, doctor, para no desperdiciar el tiempo, lo presentábamos recién, el doctor Carlos Laje, especialista en cannabis medicinal, que desde hace muchos años viene estudiando y especializándose sobre el cannabis. Lo he conocido en el año 2006 cuando vino, ya lo conocía de antes, pero cuando vino a dar una charla específicamente del cannabis a Marcos Juárez. Y bueno, toda su lucha, que ha sido un camino recorrido de buenas y malas, ¿qué es para usted hoy que el gobierno haya legalizado el cannabis? Bueno, primero agradecerte profundamente la invitación a estas nuevas normalidades de conectividad, digamos, que nos está poniendo a prueba la situación y la pandemia, y también desearte mucha suerte en este inicio del nuevo ciclo de entrevistas y de todo lo que es tu trayectoria como periodista y como comunicadora social. Eh, bueno, para mí creo que somos un poquito más libres después de esta reglamentación, o como siempre digo, porque creo mucho en la inteligencia de las plantas y de esta planta en particular, creo que la planta nos ha dejado un poquito más libre. Queda camino recorrido para atrás, con su subida y su bajada, pero también queda mucho camino por delante, porque desde el punto de vista de las reglamentaciones, lo importante de las reglamentaciones son aplicarlas, digamos, ¿no? Eh, Claro. las reglamentaciones pueden ser, igual que las leyes, muy lindas en la redacción y en los papeles, pero lo importante es aplicarlas. En este sentido, eh, creo que el salto es cual y cuantitativo, porque esta reglamentación de la ley 27350 de cannabis medicinal se acerca mucho a lo que creo yo en un futuro va a ser una ley y va a ser una regulación que yo siempre le llamo de cannabis integral, digamos, ¿no? Donde la planta de cannabis y la planta de cáñamo tengan un control y una regulación, pero que puedan ser bien usadas y bien utilizadas y sacar todos los beneficios que la planta tiene. Así que bueno, para mí, que el autocultivo regulado con fines medicinales, que el cultivo solidario, que es que una persona cultive por uno
si uno no puede, y el cultivo asociativo, que es que una asociación civil pueda cultivar para uno, y eso sumado a lo que había hasta ahora, que era uno que podía importar el cannabis solamente desde el extranjero, bueno, va tomando otro cariz porque se hace más accesible desde el punto de vista geográfico y económico, pero sobre todo también nos permite salir a la mayoría de los científicos, pero sobre todo a la mayoría de la gente, de un espacio muy feo, que es el espacio de la clandestinidad y es el espacio de criminalizarnos a lo que de alguna manera pedíamos y seguimos pidiendo que se siga investigando, porque en general se le achaca al cannabis desde los lugares más duros, que no tiene evidencia científica, digamos, ¿no? Cosa que es mentira, porque hay más de 30.000 estudios en el mundo donde marcan la evidencia científica, sino que la pregunta que yo siempre me hago es cómo podemos generar evidencia científica local si es prohibido, digamos, ¿no? Entonces, así que para responderte concretamente, estoy lleno de alegría y de optimismo, pero también estoy cauto en lo que tenga que ver con las críticas constructivas para que esta reglamentación se aplique. Bien, es así. Esto ha salido desde el gobierno de la nación, pero ayer leía que después, por ejemplo, Córdoba, el Ministerio de Salud tiene que adherir a lo que dijo el gobierno nacional. Bueno, la verdad que cuando uno se pone a estudiar lo que se denomina un poco la geopolítica internacional del movimiento de la legalización de la planta del cannabis y del cáñamo, se encuentra con algunas sorpresas que son interesantes, digamos, ¿no? Hoy las Naciones Unidas está compuesta aproximadamente por unos 200 países, de los cuales aproximadamente 40 países tienen el cannabis legalizado de forma parcial o completa, y cuando uno se pone a analizar país por país se da cuenta que aproximadamente unos 35 países de esos 40 son del primer mundo. Ya solo ese tema, ese dato objetivo, sin ser muy inteligente y sin ser un politólogo muy reconocido, ya es un dato en sí, digamos, que 35 países del primer mundo tengan legalizado el cannabis con sus normas y sus regulaciones, hablan de que esta es una industria que vino para quedarse y vino para crecer. La mayoría de estos países, se fue generando, ya sea porque hay alguien que lo promueve o porque la misma sociedad lo plantea, se fue generando como por estados, digamos. Un ejemplo muy característico es el de Estados Unidos, donde fue el estado de California, allá por la década del 70, en pleno prohibicionismo internacional, el que empezó a solicitar y como que se independizó, se le podría llamar de alguna manera, del gobierno federal de Estados Unidos, y así se fue sumando otro estado, y hoy tenemos una situación muy interesante, que en las últimas elecciones de Estados Unidos, todos los estados, que son aproximadamente entre 45 y 50 estados, todos los estados votaron paralelamente a la elección de presidente. Hoy el cannabis por votación popular es legal en todo Estados Unidos, y eso creo que es una noticia que nosotros que estamos un poco alejados y estamos en el sur del sur del sur, digamos, de lo que se denomina el continente americano, pero es una noticia que se nos ha pasado un poquito de alto, pero hoy tener a todo Estados Unidos, que es una potencia con sus luces y sus sombras, por supuesto, desde el punto de vista ideológico y político, pero tener a todo Estados Unidos con el cannabis legalizado, eso es algo que creo que le va a dar un impulso, y también no creo yo mucho en las casualidades, y sí en las causalidades. Justo a 3 o 4 días de conocerse esta situación, Argentina saca esta reglamentación de la reglamentación. Argentina venía trabajando en los últimos 3 años del 2017 con las provincias donde hacían dos cosas: o se adherían a la ley nacional y por ende esa ley tenía su reglamentación, o lo que hacían las provincias era se adherían a la ley, generaban una ley propia, y con esa ley propia generaron un marco regulatorio
individual. Y así lo fueron haciendo una por una, algunas con algunos aspectos más progresistas, otros con algunos aspectos más conservadores, todos conocen el emprendimiento que, por ejemplo, tiene la provincia de Jujuy, todos conocen también el emprendimiento que tiene la provincia de Santa Fe, otros conocen el emprendimiento que tiene la provincia de Chubut. Bueno, Córdoba, ojalá que el dicho que los últimos serán primeros sea cierto. Córdoba demoró hasta último momento y era la única provincia que no había adherido de ningún tipo, ni siquiera a la ley nacional, ni había hecho generado una ley provincial. Bueno, las últimas noticias pareciera ser el ministro de Salud, no solamente ha conformado un consejo consultivo de asesores que lo va a seguramente instruir a él y al gobernador sobre esta temática del desarrollo de la industria del cannabis y sobre todo del cannabis medicinal, y han planteado que van a adherir y van a estar a Estado de Derecho, digamos, cosa que a su vez mmm, tiene que ver más para mí con tiempos políticos que con tiempos de la ciencia y los tiempos de la necesidad de la gente, digamos, ¿no? Porque cuando una persona literalmente tiene su calidad de vida destruida o tiene su dignidad en un proceso de muerte física destruido, no entiende mucho de leyes, no entiende mucho de reglamentaciones, no entiende mucho de este tipo de cosas que estábamos hablando, y lo que necesita es tener una situación familiar o personal más digna. Así que yo creo que esto tiene más también que ver con una cuestión de humanidad, tiene que ver con una cuestión más de empatía, y a su vez también, creo yo, y lo vengo planteando desde hace casi 10 años, el cannabis ha venido a zanjar una grieta que durante 100 años se vino profundizando, que era entre esto que más o menos que se llama como la medicina convencional y los medicamentos sintéticos, con lo que la naturaleza nos puede dar. Es muy difícil que algo que la tierra, que algo que la naturaleza o el universo nos brinde, nos haga mal. Que nosotros hagamos un mal uso de los recursos que la naturaleza nos da, esa es otra situación, pero somos los seres humanos el que hacemos el mal uso. Esto se podría, por ejemplo, poner como un ejemplo paralelo muy concreto con el alcohol y el tabaco, digamos. El alcohol per se no es malo, el tabaco per se no es malo. Si nosotros hacemos un uso y un abuso de esa sustancia, sí vamos a producir una situación de daño para nuestro organismo y para la sociedad en general. Yo creo que el cannabis vino a ser como una especie de puente entre la medicina convencional sintética y volver a restablecer valores de la medicina natural. Eh, Así que, bueno, creo que esto nos va a beneficiar a todos. Ojalá que sea, como siempre digo, para todos y no para algunos. Carlos, y por ejemplo, a ver, bueno, el gobierno nacional esta semana dijo, legalizamos el cannabis, se permite el autocultivo, se permite la venta en farmacias. A ver, yo, Alejandra Meineri, hoy quiero ir y cultivar. No es ya, ¿no? Esto hay que esperar, porque esto fue una noticia, todos estamos muy expectantes, pero hay que esperar para que sea legal, ¿no? Bien, en realidad va a depender mucho de la situación en que cada una de las personas estén, tanto en su individualidad como en su cuestión familiar. Hay personas, y sobre todo colectivos, muchos fundamentalmente de madres y de pacientes y usuarios, que desde hace mucho tiempo y antes de la legalización de la ley 27350 no esperaron absolutamente nada porque encontraron en la planta de cannabis, por lo menos le podríamos decir, un complemento a una dignidad de vida que no encontraba en otras soluciones médicas y o culturales y sociales. Desde el punto de vista estrictamente legal, la reglamentación no es que permite que a partir de que porque se salió una noticia en el diario que se reglamentó nuevamente la ley, mañana podamos empezar a poner planta y podemos empezar. Eso no es así. Lo que sí creo yo es que el proceso que está de transición entre la situación que hoy vive la Argentina o algunos argentinos que tienen y hacen uso
de cannabis que muchas veces no se sabe bien qué tipo de cannabis es el que están usando, por qué, para qué, cuál, cómo, dónde. Ese proceso va a llevar un tiempo y en ese tiempo, a mi entender, donde después uno se va a tener que inscribir en lo que es el Programa Nacional de Cannabis Medicinal, donde después las organizaciones de la sociedad civil también se van a tener que inscribir, y lo que se llama el cultivo solidario, que es cuando uno cultiva para otro, siempre con receta médica, ¿no? Que eso también hay que aclararlo, porque el artículo 8 lo plantea muy claro de la nueva reglamentación, es que va a tener que tener una receta médica la persona que necesite este, autocultivar, que le cultiven o que una asociación civil le haga ese trabajo. Esa transición, que para mí no va a ser corta, que para mí va a ser una transición, le podríamos decir, de medio plazo, pero fundamentalmente para mí el cambio no es tanto sanitario, que eso se va a ver más al mediano o largo plazo, sino que para mí el cambio fundamentalmente es cultural y social, porque fundamentalmente lo que se va a dejar de hacer para mí, o se va a minorar, se puede llamar, es la criminalización de las personas que hacen uso de este cannabis para fines medicinales, digamos. Una mamá hasta antes de ayer plantaba cannabis para dárselo a su hijo, para mejorar su situación de vida, y tenía un riesgo real de infringir la ley y tener una pena entre 4 a 15 años de prisión. Creo que eso es lo que vino esta reglamentación a morigerar un poco, a bajar esos decibeles, y a plantear, bueno, vamos a barajar, vamos a dar de nuevo, vamos a regularnos, vamos a ordenar un poco. Se ha creado ante esta regulación el Instituto de Regulación de Cannabis Medicinal, el IRCA, que es un nombre igual y muy parecido al que tiene Uruguay. Y bueno, de a poquito iremos entendiendo y conociendo cuáles son los formularios que hay que llenar para el autocultivo, cuáles son los formularios que hay que llenar para el cultivo solidario, cuáles son los formularios que hay que llevar para el cultivo asociativo. Y a partir de ahí, bueno, vamos a estar un poco más tranquilos. Nos hemos despertado todos un poco más tranquilos después de la reglamentación, porque no vamos a vivir lo que algunos hemos vivido también, que es el miedo a que si seguíamos con todo esto, terminar, bueno, no sé si preso a algunos, pero sí con una causa judicial que nadie le gusta estar. No creo que a nadie, y sobre todo a ningún familiar, padres, madres, hijos, tíos, abuelos, primos, amigos, conocidos, a nadie le gusta por hacerle mejorar la calidad de vida a alguien, le gusta estar con una causa judicial, digamos. Carlos, la pregunta es, anteriormente algunas mutuales podían darle a los pacientes y solo era recetada para, por ejemplo, la esquizofrenia. Ahora eso se amplía, ¿no? Sí, en Esquizofrenia, realidad, convulsiones. sí, en realidad la reglamentación anterior permitía dos cosas que eran interesantes, pero que eran muy, muy, muy cortitas, muy, muy cortitas. La ampliación que se ha hecho ahora es una ampliación de un salto muy amplio, muy grande. Antes permitía dos cosas, hasta antes de ayer, o antes de ayer. Permitía dos cosas. Por un lado, permitía que con una receta médica de un neurólogo uno pudiese darle cannabis a un paciente que se llama epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es una enfermedad muy, muy complicada, muy fea, que es que cuando un niño, fundamentalmente porque sean los niños, cuando un niño o niña no podía dejar de convulsionar con la máxima cantidad de medicamentos, que son aproximadamente 5 tipos de medicamentos distintos, por ende estaba entre 20, 24 pastillas por día, un bebé o un niño de corta edad, ahí recién uno le podía dar cannabis. Usted se imagina que ver convulsionar a su hijo, darle 24 pastillas por día y no deje de convulsionar, y que de ahí en más tenía que hacer todo un trámite para conseguir cannabis legal a través de la importación fundamentalmente de Estados Unidos y a un precio exorbitante que es aproximadamente de unos $400, usted se puede imaginar que esa mamá o enloquecía, o lo que yo en muchos pacientes veía, la que más necesitaba cannabis era la mamá y no el niño. Y por otro lado permitía a las universidades públicas investigar sobre las propiedades medicinales del cannabis.
todas estas cosas, Alejandra, ya se hacen hace 40 años en otros países del mundo, que es una de las cosas que yo también más critiqué, y por eso que también me recibí algunos chirlos por esa crítica profunda desde la ley, digamos. ¿Cómo puede ser que en países del primer mundo haga tantos años que el cannabis sea legalmente medicinal reconocido y que acá haya que tener evidencia científica local para que sea legal? No entiendo yo muy bien, es como que si la vallaspirina en Estados Unidos es legal, para que sea legal en Argentina se tienen que hacer estudios científicos si la vallaspirina sea legal, científicamente medicinal, digamos. Eso sigue en la ley, sigue en la reglamentación, pero ahora se amplía y lo que permite es estas tres cosas que venimos planteando, que uno autocultive y que pueda a su vez en ese autocultivo llevarle al Estado para que le pueda decir si ese cultivo está apto para ser ingerido por uno o por algún familiar, y por otro lado lo que permite también es un gran paso, que es que las asociaciones civiles, fundamentalmente de usuarios y familiares, puedan cultivar para sus socios, digamos. Así que en ese sentido, eh, la reglamentación a su vez también me parece muy interesante, porque la reglamentación no limita en este momento y habla que se va a poder con receta médica a criterio del médico, y esto es interesante cuando uno lee la reglamentación, hay que leerla porque en general las reglamentaciones se confunden mucho con las comas que plantean las reglamentaciones desde el punto de vista jurídico, por eso es que es muy interesante leerla con equipos de abogados y médicos, porque dice la reglamentación una cosa interesante, que es que va a quedar a criterio del médico que cualquier patología, sea que a usted le duela la uña, o que sea que usted tenga Parkinson, que el médico considere que el cannabis puede ser un complemento que mejora su calidad de vida, tiene que ser autorizado. Y eso es un paso también muy interesante, porque ya no se habla de que algunas enfermedades el cannabis puede ayudar, sino que se entendió política y científicamente se entendió que el cannabis, por una serie de circunstancias que serían largos, explicar qué es el tema del sistema endocannabinoide, del cannabis interno, de la anandamida. Bueno, entendió que el cannabis lo que hace fundamentalmente es llevarnos, cuando uno lo ingerimos de forma externa hacia adentro, llevarnos a lo que se llama la homeostasis, que es un equilibrio interno que nosotros hemos perdido. Así que para mí es una reglamentación que si se aplica, vuelvo a decirlo, que si se aplica, creo que va a marcar un antes y un después en esta comunión que habíamos perdido entre la medicina convencional y lo que habíamos olvidado un poco, que era la medicina que se llama tradicional, que era la que practicaban fundamentalmente nuestros abuelos o bisabuelos, porque no siempre existió la industria farmacéutica sintética. Hace 500 años no existía Bayer. Bueno, se arreglaban con lo que tenían y lo que podían, a lo mejor con alguna plantita del fondo de la casa, digamos. Eso es lo que te iba a decir, es si vos que has estudiado y uno que sabemos, yo por lo menos un poco el tema, sabemos que el cannabis mucho tiempo atrás se usaba y hacía bien a los pacientes, a la gente, y hoy es algo que, bueno, hasta hoy, aquí en estos días en Argentina, estaba totalmente prohibido, ibas preso, te comías una causa, bueno, como decías antes vos, tener que ir a la justicia y todo esto que en mucho tiempo atrás esto era algo más, como decís vos, para poder curar a los pacientes. Sí, la verdad cuando uno ingresa a estudiar sociológica y antropológicamente el vínculo del ser humano con el cannabis, que lleva aproximadamente unos 5.000 años, el cannabis se usó fundamentalmente para tres grandes cosas acompañando a la humanidad. Por un lado, desde el punto de vista medicinal, pero también se usó mucho desde el punto de vista de los rituales, desde el punto de vista espiritual. No nos tenemos que ir tan lejos, la mayoría de nuestro país tiene alguna tendencia a lo que se le puede llamar el catolicismo o las corrientes
del cristianismo, todo este tipo de religiones, y ellos tienen, por ejemplo, un ritual que es el vino, que es la sangre supuestamente de Jesucristo, y el pan, digamos, ¿no? Entonces ahí en ese ritual es como si uno creyera que porque un sacerdote en un bautismo brinda o toma una copa de vino para así tomar la sangre de Cristo, se va a estar embriagando, digamos, sería una locura. Y eso es un ritual, de alguna manera. Entonces se usó y se usa muchísimo en este tipo de ritual. Y después también se usó mucho una parte que se desconoce mucho del cannabis, que es el cáñamo con fines industriales. En ese sentido, el cannabis tiene mucho todavía para cortar y para dar, y para darnos y ayudarnos. Hoy estamos en un proceso, por lo menos en Argentina, del medicinal. Y cuando se dice cannabis medicinal, es una palabra también un poco buscada, porque en realidad yo le digo más cannabis terapéutico, porque la pregunta, ¿cannabis me ayuda a mí a dormir mejor? ¿No? ¿Es una cuestión medicinal o es una cuestión terapéutica de calidad de vida? Y en realidad es una cuestión terapéutica, porque lo es conciliar el sueño, porque hay receptores específicos en lo que es el núcleo en el cerebro de que es el que regula el ciclo circadiano y de la vigilia. Y bueno, no creo que hace 5.000 años las personas se hicieran muchas preguntas o problemas sobre si consumir cannabis mejoraba dormir, tuvieran tanto problema. Lo que sí tenían claro es que si se tomaban 200 litros de aceite de cannabis, y bueno, seguramente le iba a hacer mal. Esto yo siempre digo, las sustancias como los vínculos, pero sobre todo las sustancias, son una cuestión de dosis más que de sustancia en sí, y son una cuestión de quién las adquiere a esa sustancia. Si yo estoy pasando por un momento que no estoy bien y ingiero sustancias, sean legales o ilegales, no importa, porque pareciera ser que la legalidad le da a las sustancias bondad. Lo legal parece bueno y lo ilegal parece malo. Y en general hay muchas cosas que son legales y que no son buenas cuando uno las abusa. Y estoy hablando no solamente de la sustancia, sino también estoy hablando de los vínculos. La esclavitud en una época era ilegal, era legal, y no está bueno tener a un esclavo, digamos, en la casa de uno. El matrimonio, en algún momento se vino el divorcio, que no era legal, y cuando el divorcio fue legal, no se rompió la familia, se generaron diferentes vínculos de estructura de familia. Con esto lo que estoy tratando de decir es que a veces la ignorancia o la conveniencia de alguno atenta contra la calidad de vida, digamos. Ahí Teresa dice si se puede hacer una pregunta, claro, que haga la pregunta, así se la trasladamos al doctor Laje. Doctor, usted dice, hace 10 años que vengo estudiando, capacitándose. Bueno, yo que estuve un poco más cerca de usted, sé todo lo que ha pasado en estos años. Hablamos de la reglamentación, hablamos del cannabis, pero qué es para usted esto que ha sucedido en la Argentina, en lo íntimo? Bueno, a veces hablar de mí ante tanto dolor que llevo aproximadamente en estos 10 años 20.000 pacientes atendidos, de forma directa e indirecta. A veces hablar de mí ante tanto dolor literal, existencial, físico, emocional y espiritual, a veces hablar de mí me resulta un poco, se le podría decir, egoísta, digamos, pero yo hablo fundamentalmente, como siempre lo digo, yo hablo más de una experiencia de vida que de un científico. Más allá que yo pueda hacer divulgación científica, que pueda hacer divulgación cultural y social sobre las propiedades terapéuticas de la planta de cannabis, yo siempre hablo más que como médico, hablo como persona, hablo como papá, hablo como hijo, y para mí, de alguna manera, me cuesta dimensionar un poco todo este tiempo, porque
yo, 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 yo tengo 50 años, hace 25 que soy médico, durante 15 años fui oftalmólogo, como lo es mi padre, como lo fue mi abuelo, y hace 10 años decidí dejar la especialidad de la oftalmología y dedicarme 100% al cannabis medicinal, y ingresé a este mundo a través de la enfermedad esa enfermedad que, como siempre yo digo, llegué tarde al cannabis, y el conocimiento del cannabis hizo que mi padre me introdujera en esta temática, y, y eso me llevó con más fuerza a dedicarme a divulgar las propiedades. Y eso después, bueno, me trajo algunos otros problemas, como por ejemplo estar preso durante 8 meses en una cárcel de máxima seguridad. Y yo creo que en este momento de mi vida, antes de conectarnos, yo leía tu frase que tenés en el Face, que es olvidar, perdonar, ir para adelante, una cosa medio así. Yo no guardo ningún rencor, y yo no guardo más que esperanzas de que una vida más digna pueda ser eh, para todos, y fundamentalmente lo que creo que si de algo sirvió todo esto que hice, que fue persistir y aguantar lo que fue la estigmatización como médico, como persona, como padre, lo que fue la judicialización, que, que, que fíjate cómo son las paradojas de la vida, ¿no? Me acusaron de narcotraficante, y a los 3 años de meterme preso, un juez federal, del Tribunal número 1 de los tribunales federales de Córdoba, nos sobreseyeron a todos, digamos, ¿no? Quiere decir que era difícil poder comprobar que nosotros éramos una red de narcotraficantes que atentábamos contra la salud pública. Seguramente a lo mejor cometimos aciertos y errores, fundamentalmente muchos errores, pero era muy difícil decirle que no a una mamá que no aguantaba más literalmente ver a su hijo sufrir, o decirle que no a un abuelito o una abuelita que necesitaba mejor calidad de vida porque el Alzheimer la tenía totalmente destruida. Bueno, a lo mejor nos apuramos, a lo mejor nos equivocamos, pero siempre dijimos, o siempre dije, que iba a ser Dios, la historia, y esos mismos pacientes que nos acompañaron, lo que nos iban a juzgar, y no algunas personas que a lo mejor nos juzgaban sin mucho conocimiento de lo que hacíamos. Así que en realidad lo que estoy un poquito más en paz, digamos, conmigo mismo. Aquí dice Estela Carrizo, saludos al gran doctor Carlos Laje. Yo creo que cuando vos empezabas el relato de ser un poco egoísta, creo que bueno, la lucha de esos y el acompañar a esos más de 20.000 pacientes hace que no sea egoísta, sino que bueno, fue una lucha por todos y que bueno, unos pocos hayan terminado en una cárcel de máxima seguridad, como decías vos. Y el después, ¿no? De esas llamadas de los pacientes pidiendo la medicina y la medicina no estaba. Eso fue, me imagino, no quiero recordar ese año, pero estar ahí adentro y pensar más allá de su hija, en sus familiares, en todos esos 20.000 pacientes que se quedaron sin su medicina. Bueno, la verdad que estar, lo que hemos tenido la oportunidad de estar en la cárcel, yo considero que hay dos cosas muy extremas en la vida que a uno le hacen cambiar las perspectivas y las expectativas en la vida. Una es la cárcel, porque la cárcel a uno lo somete a un sistema de introspección muy grande, y otros son las enfermedades crónicas o terminales, digamos, ¿no? Que uno sabe que el final es la muerte física. Recién veía una pregunta que no la puedo dejar pasar, porque pareciera ser como que es un oyente más,
pero Estela Carrizo, que justamente eh, con una humildad como la que la característica me pone el gran doctor, Estela Carrizo es una persona que de alguna manera eh, no solamente eh, continuó dispensando esta medicina mientras estábamos encerrados, sino que ella hace 30 años que viene dispensando esta medicina fundamentalmente para un colectivo muy, muy castigado, que es el colectivo de las personas que conviven con HIV. Así que cuando yo digo egoísta, no lo digo por una cuestión solamente individual, yo digo que hay muchísimas personas que están invisibilizadas, que no tienen voz, pero que han trabajado durante hace muchísimos años. Esta es una lucha y las diferentes batallas ganadas, porque quedan muchas batallas por dar, son porque hay mucha gente que las da y que las pelea. Bueno, Estela es una de ellas, digamos. Así que en ese sentido, creo que el triunfo de esta reglamentación es de muchas personas. Y cuando vos me preguntabas qué sentía, bueno, sentir ver que me saluda Estela Carrizo en un vivo como de esta característica, que a su vez son vivos que los producimos gente común, gente del interior, gente que caminamos la calle y vamos al almacén todos los días, digamos, no somos grandes aparatos de comunicación, grandes aparatos de medios, grandes aparatos de corporaciones políticos, empresariales. Somos Alejandra, somos Carlos, somos Estela, conocemos los nombres de nuestros pacientes, hablamos de otras cosas que no tienen que ver de las enfermedades. Bueno, en ese sentido es lo que más me gusta a mí, ¿no? De todo esto, estar cerca de la gente porque me considero parte de la gente. No me considero que por ser médico tengo algún tipo de privilegio, porque a su vez el saber me lo dio la universidad pública y por ende me debo como servicio y como misión a la gente, digamos, ¿no? Bueno, a mí también me lo dio la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Córdoba, así que para mí es la verdad que un honor estar en esta charla con Carlos, más allá de que nos conocemos hace muchos años, tuvimos la posibilidad de trabajar juntos eh, y la verdad que hoy hacer esta entrevista es, la verdad que sinceramente es algo que va a quedar, por supuesto, en el recuerdo y ya tenemos muchas entrevistas. De hecho, cuando vino aquí a Marcos Juárez a dar la charla del cannabis, también lo acompañé en lo que fue toda la rueda de prensa. Así que le agradezco mucho. Acá dice doctor Laje, un saludo desde Monteguay. Me salvó con la fibromialgia, Claudia Tonelli. Es un guerrero, le pone. Claudia la conozco mucho. La fibromialgia es una patología que aprovecho a su vez para alzar la voz sobre todas las voces invisibilizadas, fundamentalmente porque se da, en general no se sabe bien por qué, pero en mujeres la fibromialgia tiene que ser reconocida como una enfermedad, tiene que haber una ley específica que está frenada en el Congreso y tiene que ser entendida, porque la fibromialgia es una enfermedad terrible, que en la cual el cannabis ayuda y mucho, porque la fibromialgia te lleva a estados a donde literalmente tenés ganas de ya no vivir más, y la fibromialgia tiene una alta tasa de suicidio. Así que, bueno, leer a Claudia que el cannabis a lo mejor le ayudó a encontrar, porque el cannabis fundamentalmente, en general había un yaite en otros tiempos que decía que el cannabis era, o la marihuana era la puerta de entrada a las drogas duras. Yo en estos 10 años lo único que vi con el cannabis bien usado que es la puerta de entrada a la jardinería medicinal. No vi que sea la puerta de entrada a las drogas duras. Así que creo que el cannabis es una puerta de entrada a encontrar nuevos caminos para sentirse mejor. Así que bueno, me alegro mucho por Claudia y, y por tantas Claudias, digamos, ¿no? Dice Estela, gente que cuida gente, gente que llena de amor. Delia dice, gracias, gracias doctor. Bueno, gracias. La verdad que sorprendida por toda la gente que se fue sumando y además que va dejando sus comentarios aquí
en el vivo. Em, Doctor, tendríamos muchísimo para hablar, pero bueno, este es uno de los tantos vivos que podemos llegar a hacer juntos, gracias a la tecnología que nos une de esta manera maravillosa. ¿Qué es lo que sigue de ahora en más para el doctor Carlos Lajes, que es especialista en cannabis, que se está capacitando? ¿Qué es lo que, aparte de ser un agente común, como dijo usted, qué es lo que sigue? ¿Qué va a hacer el lunes el doctor Carlos Laje? Entiendo que el otro día hablábamos, le mandé un mensaje apenas fue la reglamentación por el gobierno y me dijo, hoy es un día de locos. ¿Por qué fue un día de locos? ¿Y cómo sigue esto a partir de ahora? Que creo que, bueno, seguramente ha tenido comunicación con mucha gente o lo han llamado o han querido hablar con usted. Mira, Alejandra, el lunes voy a hacer el mismo que el domingo. Y el mismo que hace 10 años y el mismo creo que nací con mis contradicciones, con mis aciertos, con mis errores, pero lo que voy a trabajar incansablemente es en dos áreas fundamentalmente. Yo creo que hay una deuda muy grande que yo voy a intentar saldar desde un lugar humilde y pequeño como en los que me gustan estar, que son las casas de las personas, que son en las asociaciones civiles, hablando con sus directivos. No me gustan ya a esta altura de mi vida, siempre digo que no compro las primeras ofertas que hay en el mercado y que tampoco me enceguecen las luces de la calle corriente, digamos, ¿no? Que tanto enceguecen a algunos. Eh, Hay dos cosas fundamentales. Para mí tiene que generarse un programa nacional de educación para la salud canábica para la población, por un lado, para que la población entienda qué es el cannabis, qué cannabis existen, cómo se toma el cannabis, para qué sirve el cannabis, cuáles son los cannabis, cuáles son las dosis, y se saque todas las dudas fundamentalmente que eso se llama, para mí, educación primaria, la atención primaria de la salud, que es la que fundamentalmente le da información a las personas para empoderarse de conocimiento y por ahí llevar a la individual. Voy a trabajar mucho en lo que es la educación a lo que se le llama el equipo de salud. Con el médico puede llamarse de alguna manera como un primer integrante, pero son más de 22 componen el equipo de salud, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, bioquímicos, y así hay 22 personas que constituyen el equipo de salud. Entonces, el lunes voy a empezar a retomar mis vínculos con dos tipos de personas, los pacientes, los pacientes, los padecientes, como le digo yo, y por otro lado, todas las organizaciones que necesiten de un Carlos Laje como médico para poder avanzar en este tema que es llegar a tener lo que más anhelo, que es un cannabis seguro, no solamente seguro porque esté libre de cosas que le pueda hacer mal al organismo, porque siempre digo, el cannabis nunca hace mal. Lo que hace mal probablemente son las cosas que tiene adentro, los frasquitos de cannabis que no son cannabis. Seguro, pero fundamentalmente por el empoderamiento de la población, pero también el empoderamiento del médico. Hay mucho desconocimiento de la comunidad científica médica sobre para qué sirve el cannabis. Y con esto también voy a tratar de zanjar una brecha que hay muy grande, que el cannabis no es cannabis contra industria farmacéutica o hegemonía médica, cannabis contra medicina convencional, no es cannabis con todo eso, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que el cannabis viene a ocupar un lugar que es de más digna la vida, digamos, y si es con algún otro tipo de medicamento, porque lo necesitamos, bueno, bienvenido sea, digamos, ¿no? Grieta que no existe. El cannabis no viene a reemplazar a nadie, el cannabis viene a ayudarnos, digamos. Bien, estamos teniendo
un poquito de problema con la comunicación, pero la pregunta ya para ir cerrando, si, bueno, el día de mañana se reglamenta, está todo ok, ¿quién va a poder recetar? ¿Un médico cualquiera o un médico especializado en cannabis? Y la farmacia, el farmacéutico, también va a tener que saber si te podés tomar tantas gotitas, podés usar así la crema. Creo que más allá de que sea una venta, tenemos que estar especializados para poder llevar adelante un tratamiento con un paciente. Está muy buena la pregunta, Alejandra, porque yo creo que ni de los que saben tanto de reglamentación, tienen la respuesta. Creo que esto es más o menos como la pandemia. Tenemos más preguntas que respuestas en relación al cannabis medicinal. Yo considero, porque conozco cómo funcionan otros países y he estado en otros países viviendo y viendo cómo funcionan los sistemas de salud vinculados al cannabis medicinal, el cannabis medicinal va a ser tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, una especialidad médica dentro, como uno es oftalmólogo, ginecólogo, traumatólogo, endocrinólogo, tantólogo, va a haber una especialidad, a mi entender, en cannabis medicinal. Lo que no quiere decir que la mayoría de los otros médicos de otras especialidades puedan manejar y deban manejar algunos principios básicos del cannabis medicinal, porque, por ejemplo, vamos por un ejemplo, en Montevideo, a lo mejor no va a haber. Hoy en la medicina existen 35 especialidades. Imagínate lo que significa hace 10 años en la medicina existían 5. En 10 años, 30 especialidades nuevas, y no es solamente la especialidad, porque ahora hay subespecialidades. Ahora hay traumatólogos que se dedican a trabajar la mano. Hay ginecólogos que se dedican a trabajar la menopausia. El cannabis creo que va a necesitar, primero, de formarnos, después de generar especialistas en cannabis. Y está muy buena también la pregunta porque los farmacéuticos que van a tener que trabajar con lo que se llama fórmulas magistrales, no es que los farmacéuticos se van a dar vuelta, van a agarrar un frasquito de cannabis y lo van a dar como si dieran una vallaspirina. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque uno se podría preguntar, pero el cannabis, ¿por qué no es sintético? ¿O existe el cannabis sintético? Y la respuesta es sí, pero lo que todavía el ser humano no pudo encontrar, y creo que se le va a hacer muy difícil por los próximos años, es poder aunar a los más de, se cree aproximadamente 400 compuestos que la planta tiene, que se llaman lo que hacen el efecto séquito, que todos juntos hacen lo que el cannabis hace. Entonces hoy existen sustancias sintéticas muy puntuales, pero que sirven para una cosa puntual, que por ejemplo es para no tener vómitos en la quimioterapia, por ejemplo. En ese sentido, el farmacéutico también va a tener que aprender junto con el médico y con el sistema de salud cuál es el cannabis que le da a cada una de las personas, y eso va a tener que ver con la receta médica. Yo no le voy a poder poner en una receta, Alejandra, indico cannabis, vaya para la farmacia, porque va a llegar a la farmacia y el farmacéutico va a decir, bueno, pero ¿para qué necesite el cannabis? Bueno, tengo Parkinson, y no creo que el farmacéutico, sobre todo con todos los farmacéuticos que conozco, a los cuales a su vez también le mando un saludo, les agradezco también que se hayan sumado a esto, o que los hayan sumado de alguna manera a esto, de alguna manera. Yo creo que los farmacéuticos de barrio, que son los que más me gustan a mí, más que de cadenas farmacéuticas, pero los farmacéuticos de barrio hoy se deben estar agarrando la cabeza y se deben estar preguntando, ¿qué hago mañana cuando doña Rosa, que me compra medicamentos hace 30 años, venga y me pida cannabis? Bueno, viene todo un proceso de capacitación, de educación, de asistencia, ya más asistencia que resistencia, porque hasta ahora lo que veníamos era veníamos resistiendo, ahora viene de un proceso de asistencia y sobre todo de investigación y desarrollo. Así que, bueno, la planta nos pone ante una posición interesante, que es interpelarnos sobre qué queremos seguir siendo, ¿no? Como especie humana, si evolucionamos para bien o evolucionamos para mal.
Bien, acá tenemos que después le voy a decir que me escriba en privado, pero Teresa dice, son muchísimos los médicos que no quieren saber nada con el cannabis, especialmente mi patología, que no la pone, a lo mejor no la quiere poner en público, pero le pido que me escriba en privado y yo le voy a trasladar a usted la consulta. Yo creo que no va a quedar otra que el que quiera sumarse a estudiar o saber sobre el cannabis, lo va a hacer y vamos a seguir teniendo médicos que no van a querer saber nada de esta planta. Eh, yo para decirle a Teresa y para darle a lo mejor a mí me gusta mucho darme y darle, ahí nos pone Teresa que tiene artritis reumatoide y fibromialgia. A mí me gusta darme y darle a las personas esperanza, digamos, ¿no? Una primicia que te voy a dar públicamente y que no la sabe absolutamente nadie y que lo vamos a lo mejor ir charlando eh, por abril, por mayo del año que viene, va a salir un libro que estamos escribiendo, que estoy escribiendo sobre un poco la historia mía de vida y la historia profesional que se va a llamar Esperanzados, digamos, ¿no? Y ese libro va a hablar fundamentalmente sobre esto. Yo le diría a Teresa que tenga un poquito de paciencia, porque a los médicos nos han formado de una manera que se nos hace difícil entender que una planta pueda mejorarnos la calidad de vida cuando hasta hace un par de meses nomás o años era una droga que lo que hacía era llevar a la juventud a la perdición. Eh, le demos a los médicos un changüí, si se le puede decir de forma poco científica, pero popular y que se entienda. Me parece que los médicos de a poquito van a ir entendiendo, y si no, los médicos ahora lo que hacen es derivar, porque ya los médicos no les llegan pacientes que le preguntan, doctor, ¿puedo tomar cannabis? Los médicos ahora le están llegando, doctor, yo tomo cannabis, ¿usted qué opina? Y bueno, Teresa, por supuesto que va a haber, como en todas las cuestiones de la vida, gente que no va a querer saber nada. Bueno, habrá que buscar la gente que sí quiere saber. Bien, Carlos, por supuesto que desde ya tenés que venir a presentar el libro a Marco Juárez, así que fue primicia, lo vas a tener que venir a presentar acá también. Marco Juárez, Marco Juárez, es una ciudad que tiene conmigo una trayectoria y una historia muy fuerte y muy grande, desde lo personal, desde lo político, de lo profesional, digamos, me une Marco Juárez, digamos, una cantidad de cosas, este, no tengas la menor duda que no solamente voy a ir a presentar el libro a Marco Juárez, sino que lo que voy a hacer es ir a cortar la cinta a Marco Juárez de lo que va a ser seguramente en un futuro muy próximo, de nuevo, una clínica del cannabis en Marco Juárez, y ahora legal, digamos. Así que nunca me voy a olvidar de Marco Juárez, porque Marco Juárez fundamentalmente lo que me dio, y la gente de Marco Juárez, lo que me dio fue satisfacciones siempre en mi vida. Así que aprovecho también, sin dar nombres propios, pero aprovecho a mandarle saludos a, a una cantidad. Marco Juárez, a lo mejor los marcojuarenses no lo ven bien porque son nativos de ahí, pero a mí Marco Juárez me trae paz. Y cuando un lugar te trae paz, uno siempre vuelve, dice, a donde conoció el amor, digamos. Y en Marco Juárez yo conocí el amor desde el punto de vista de la paz. Así que no solamente voy a ir a presentar el libro, sino que voy a volver a inaugurar la clínica del cannabis de Marco Juárez. Bueno, acá ponen excelente entrevista, qué buena noticia, doctor. La verdad que es una buena noticia, por supuesto, y me encanta el título del libro y que tendremos para hablar muchísimo. La verdad que teníamos miedo por el tema de la conexión, por ahí estuvo entrecortado, pero bueno, creo que se fue entendiendo todo lo que se fue hablando y la gente que se ha sumado, ¿no? Y más allá de Marco Juárez, que bueno, cuando Carlos estuvo en Marco Juárez,
también lo acompañé, quiero decirles que muchísima gente de la región hasta el día de hoy me pregunta y me llama. Así que Marco Juárez y la región que ha venido o ha estado cuando usted visitó o visitaba la ciudad. Bueno, lo que podemos hacer es con tiempo, una vez al mes, para no cansar a la gente, también generar un ciclo de capacitación, porque fundamentalmente, más allá de la gente escuchar sobre mi historia, sobre mi posicionamiento ideológico o geopolítico sobre el cannabis, la gente lo que quiere saber es dónde, cuál, cómo, cuánto. eh, Cuánto hablo de dosis, pero también hablo cuánto de plata, porque yo siempre dije que el cannabis tiene que ser accesible geográfica y económicamente de La Quiaca, Ushuaia y de Las Toninas a Mendoza, digamos. Eh, Brego y voy a luchar, cuando vos me decías que voy a hacer a partir del lunes, voy a seguir pidiendo que el cannabis tiene que ser federal. La gente a veces se llena mucho la boca sobre esta palabra del federalismo y yo voy a trabajar en que el cannabis llegue fundamentalmente a las comunas, a los municipios y a lo mejor otros van a tener la misión de que el cannabis se haga provincial o se haga nacional o internacional. A mí me gusta ir a donde, a donde la gente vuela bajito, porque abajo para mí está la verdad y ahí es donde me gusta aprender. Bueno, dice, ¿cuándo vuelve la clínica en Córdoba? Eso ya es una respuesta suya. ¿Hay No, alguien por ahí? hay que ser muy prudente porque, porque nuestra posición, más allá de que nunca escondimos absolutamente nada, siempre intenté generar vasos comunicantes de incidencia política para contarle lo que estaba pasando en el dolor del dolor real de la gente. Eh, yo no sé si habrá clínica, si habrá dispensario, si habrá instituto. Lo que sí está claro que ahora lo que vamos a hacer es respetar las normas y las leyes ante esta nueva ley, y si existe una ley de cannabis medicinal y una reglamentación que permite el autocultivo en tu casa, imagínate si no va a poder existir una clínica. O sea, si existe una ley de cannabis medicinal, ¿por qué no va a haber una clínica de cannabis medicinal? Así que seguramente que volveremos, no solamente volveremos mejores, más inteligentes que rebeldes probablemente, sino que eh, llama la atención también, ¿no? Como, fíjate vos, para mí la planta nos regula a nosotros, no nosotros la planta, porque tuvieron que hacer una convención internacional y leyes nacionales para regular una planta. Esto sería así como que para abrir una clínica de traumatología, uno tenga que hacer una ley de traumatología. Este, pero seguramente volveremos a armar espacios donde podamos capacitar, podamos educar, podamos asistir, podamos investigar y desarrollar cannabis. Y bueno, hoy también se nos da la posibilidad que de un espacio como lo que se puede denominar una clínica o el nombre que las autoridades de regulación provinciales nos autoricen, bueno, lo podremos derivar a dos lugares que para mí son muy importantes, que son las farmacias por un lado, pero para mí lo que más me gusta en ese sentido son el gran trabajo de las asociaciones civiles. Una de mis mayores tranquilidades está en que yo como médico voy a poder prescribir y voy a poder derivarlo a una asociación civil que va a tener todas las cuestiones legales hechas para poder dispensar el cannabis de manera legal y segura. Bien, quiero cerrar con esto. Qué lindo escucharte, doctor. Nos devolviste las ganas de seguir viviendo una vida digna. Como siempre digo, sanamos juntos y los pacientes me devuelven a mí la gana de tener una vida digna. Así que es recíproco. Gracias quien escribió eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar ahí, por darnos un espacio en su agenda y esperemos pronto también tener una página, ¿no? Donde se puedan, no sé si ya la tienen
o donde la gente pueda ir buscando información, novedades, en todo lo que esta cuestión nueva, ¿no? Va sucediendo algo todos los días. Sí, hasta ahora a mí me ha sido bastante difícil abordar todas las áreas, digamos, porque tengo que ser un poco que el que patea el córner va, cabecea y trata de hacer el gol, digamos. No tengo la menor duda que se van a ir sumando especialidades transdisciplinarias y sobre todo en el área de la tecnología vamos a necesitar mucho ayuda de personas, bueno, he visto también ahí en tu currículum que sos community manager y todo ese tipo de cosas. Bueno, esa gente nos va a tener que ayudar mucho en ver cómo generar esa, este, entre la tecnología y la gente, digamos, ¿no? Así que seguramente ya pronto va a haber novedades, porque estamos trabajando en una serie de... eh, estamos trabajando en en otra noticia y otra primicia, que es como una especie de multimedio canábico, que va a estar bueno, digamos. Así que seguramente también te tendremos ahí trabajando en ese multimedio. Bueno, quería leer algo más, que acá con los comentarios, a ver, para cerrar, el doc nos devolvió la dignidad y la calidad de vida. Ahí está. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Esperemos vernos pronto en otra charla, porque no, ya vamos a poner alguna otra fecha, porque la verdad que se ha sumado mucha gente. Este video lo vamos a finalizar y va a quedar para que el que no lo vio o se perdió alguna parte, lo pueda volver a ver e interiorizarse sobre todo lo que hablamos hoy. Mira, yo aprendo de todo esto de mi hija que tiene 14 y yo lo que más sé hacer es prender el celular y usar WhatsApp. Pero mira, yo voy a apretar ahí y te mando un corazoncito. Así que termino con eso como para no quedar tan fuera de foco en la tecnología. Así que un corazón No, quiere decir que te agradezco mucho. pero quiero decirte, y te lo comenté, lo hablamos en privado, que era mi primera entrevista en Facebook Live con otra persona, con un entrevistado. Así que agradecida de corazón que haya sido vos. Bueno, se dio todo, porque si el jueves yo te dije, la nota es ahora, no, me dice, estoy a full. Bueno, se dio hoy, se pudo hacer, se pudo sumar la gente y eso es importante, que nos dirijamos a esa gente que está esperando y que quiere una, no sé si una solución, pero como decías vos, tener paciencia que ya va a llegar. Para todos, será para todos. Así es. Gracias, Ale. Saludos. Buenas tardes. Chau, chau.